Lecciones del pasado. Es el título de la lección número 10 de esta semana que hemos estado teniendo. El texto base que hemos visto en la lección se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 3 y 4. Y dice así: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos capítulo 78, versículos 3 y 4. Lecciones del pasado. Realmente ha sido un estudio maravilloso el de esta semana, el cual vamos a poder una vez más aprender y poder inundarnos en lo que el libro de Salmos nos tiene para enseñarnos en esta semana. Vamos a estar viendo algunas series de salmos con algunas características particulares y bueno, para ello siempre es bueno poder recordar lo que la lección tal vez nos propone para el estudio de esta semana. Yo creo que subrayé aquí 3 lecciones que pueden ser propuestas de la lección para esta semana. Y la primera es que podamos ver nuestras vidas como parte de la historia del pueblo de Dios y también reclamar ese pasado como nuestro. Cuando realmente a veces vemos hacia el pasado, no es precisamente para aprender de nuestros errores, es para también ver lo que Dios ha hecho de forma milagrosa, maravillosa, de manera que nos brinde fuerza para seguir adelante. En segundo lugar, creo que nos propone y nos lleva a darnos cuenta que cada generación del pueblo de Dios cumple un papel pequeño pero significativo, ¿no? Significativo en el gran desarrollo de la historia de la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros también debemos de poder darnos cuenta, de poder apreciar. Y por último, nos propone o nos lleva a creer. En este caso yo recuerdo lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 20 y dice así: dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia, dice la palabra aquí, Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Es decir, creer en la soberanía de Dios es algo que también la lección de esta semana nos mostró, nos llevó y nos instó a que podamos también aferrarnos a ello, que Dios tiene el control de la historia. Por lo tanto, también interviene en ella, ¿sí? Entonces, básicamente esas 3 propuestas, por lo que vamos a ver en primer lugar el Salmo 78, en segundo lugar el Salmo 105, el Salmo 106, ya de forma paralela, que sí tienen algo de similitud, y por último el Salmo 135. Son salmos históricos, tienen características históricas porque relatan lo que tal vez en ese momento, cuando el salmista escribió, había acontecido, ya había sucedido, había pasado. Entonces él la registró y la registró en forma de alabanza, en forma de canto, ¿sí? Que pudiera finalmente alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que de esos salmos vamos a extraer lecciones del pasado, esperando siempre que pueda ser de bendición, de ayuda, de fortalecimiento para cada una de nuestras vidas. Realmente estoy muy contento de poder seguir adelante en este estudio de la palabra de Dios y poder seguir compartiendo con ustedes. Antes de poder avanzar, quisiera poder orar, poder pedir la dirección de nuestro Dios. Ahí donde estás, acompáñame. Bondadoso Padre, alabamos tu nombre porque eres bueno en gran manera, Señor. Grandes son tus obras y tus maravillas. Permítenos, oh Dios, una vez más, a través del libro de Salmos, poder conocerte, poder, Señor, aprender, poder, Señor, ver lo que tú, oh Dios, deseas para con cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos que son parte de este estudio. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, igualmente le extiendo un saludo a todos aquellos que le dan clic, son parte del estudio cada semana. Te invito siempre a compartirle, a darle like.
¿sí? A comentar ahí lo que te ha parecido, lo que has aprendido, y así, bueno, se parte del estudio, ¿no? De esa interacción que podemos tener ahí en las redes sociales. Así que bueno, vamos a poder empezar con el Salmo 78. Fue uno de los salmos maravillosos que estudiamos esta semana. Y bueno, este salmo es un salmo especial, ya dije parte de las características, es un salmo histórico. Si tú lo tienes ahí en tu Biblia, puedes buscarlo, ya. Y vamos a ver parte de este salmo. Bueno, el salmo, después del Salmo 119, si no me equivoco, es el salmo más extenso, ¿ya? De este libro de los Salmos, el Salmo 78. Tiene 72 versículos y tiene básicamente tres partes, ¿no? Tiene tres partes, tiene algunas dinámicas que ya la vamos a ver. La primera parte nosotros vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 8 del Salmo 78, ya la parte introductoria de este salmo, ¿no? El fin, el por qué, el para qué fue escrito, cuál era el deseo del salmista poder escribir este salmo. Ya la segunda parte, desde el 12, del versículo 12 hasta el 39, nosotros vamos a ver ahí eventos en el desierto, sucesos, acontecimientos, situaciones que acontecieron a través del desierto, cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando. Y en tercer lugar, tiene una tercera parte y va y relata desde el versículo 40 hasta el 72 y va a relatar, va a registrar desde Egipto, desde que el pueblo de Israel fue liberado del pueblo de Egipto, hasta que finalmente tomó la tierra de Jerusalén por posesión, ¿no? Entonces, en esas tres partes se divide o está estructurado parte del Salmo 78. Obviamente, estudiar de forma minuciosa llevaría mucho tiempo, más yo creo que hay grandes lecciones que podemos sacar puntuales de este Salmo 78 en esta lección que se titula Lecciones del pasado. En primer lugar, cuando algunas características o dinámicas que tiene el Salmo 78 durante todos estos versículos, nosotros vamos a ver secuencialmente, en primer lugar, los actos de Dios. En segundo lugar, nosotros después que Dios manifiesta sus actos, la rebelión del pueblo. Después de la rebelión del pueblo, bueno, la respuesta de Dios, que por muchas veces dice, bueno, no me he irado del todo, no los he abandonado del todo, ¿no? Ha sido parcial lo que han podido cosechar. Y bueno, ahí seguidamente nosotros vemos que Dios manifiesta su gracia, su misericordia, bueno, porque son mi pueblo. Es parte de la dinámica. El corazón del Salmo 78 está desde el versículo 32 hasta el versículo 39 más o menos, porque forma parte también de esta dinámica, que es lo que quiero leer nada más. Dice ahí en el Salmo 78, versículo 32, con todo pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Con todo, imagínate esa expresión, es decir, con todo lo que Dios había hecho, dice y registra el versículo 32, que pecaron, desobedecieron y no dieron crédito a sus maravillas. En este caso, a las maravillas de Dios. Si los hacía morir, buscaban a Dios. Se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su roca, el altísimo Dios de su redentor. Imagínate eso, ¿no? Esto me hace recordar el libro de Jueces, donde tal vez Dios, bueno, levantaba a un juez para liberar a su pueblo. Cuando estaban bien, otra vez el pueblo se descarriaba, iba tras otros dioses, desobedecía, nuevamente Dios levantaba otro juez, los liberaba, ¿no? Y existe, ¿no? Ese, ¿cómo se podría decir? Ese ciclo, ¿no? Que a veces uno dice, wow, Señor, ¿cómo es posible, no? Pareciera que tu nombre es burlado, ¿no? Se va, cuando está mal, bueno, busca a Dios, cuando ya busca a Dios y todo está bien, se olvida y así va, ¿no? Pareciera, y es lo que está registrando aquí el salmista, el versículo 36 dice, pero lo adulaban con su boca y con su lengua le mentían, imagínense, pues su corazón no era sincero con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo
su enojo. Se acordaba de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto? Lo enojaron en la soledad. Imagínate, ¿no? Esa relación entre Dios, su pueblo, una relación, tal vez utilizando palabras de hoy tóxicas, esas relaciones que tú dices, wow, pero ¿qué pasaba con el pueblo? Obviamente Dios en ninguna manera manifiesta tal vez esa toxicidad, toda la toxicidad recae sobre el pueblo, ese vicio, ¿no? Ese círculo vicioso, parece que se burla de Dios, va, viene, no es sincero, cuando está mal busca a Dios. Y bueno, todo el Salmo 78 nosotros vamos a ver eso, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo infiel, pero vamos a ver un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios bondadoso, compasivo, que trata, que busca, que insiste. Qué increíble, ¿no? Y bueno, toda esa historia que se está registrando ahí es parte de la historia del pueblo de Dios. La pregunta para dialogar es, ¿qué nosotros debemos hacer, ¿no? ¿Qué nos invita el Salmo a hacer? Y también, ¿qué nos advierte de quiénes no debemos ser como persona? Yo creo que cuando nosotros vemos el Salmo 78, por ejemplo, el versículo desde el versículo, sí, aquí se me perdió el versículo, sí, desde el versículo 5 dice, Dios estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel y mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que la conocieran la siguiente generación, los hijos que habían de nacer, y que esto la contaran a sus hijos. Imagínate eso. Había una ley en Israel. ¿Cuál era eso? Bueno, que los padres tenían que cada generación a sus hijos poder repetir la ley, poder repetir las obras de Dios, los acontecimientos, las maravillas que Dios había hecho. Como testimonio, el pueblo, sus hijos, debían de notificarle a sus hijos, repetirle día tras día, ¿no? Pero ahí donde dice el versículo 6, para que la conocieran la siguiente generación. Y el versículo 7 dice, a fin de que pongan su confianza en Dios, que no olviden sus obras y que guarden sus mandamientos. Algo que debería hacer el pueblo en aquel momento cuando el salmista registró aprendiendo del pasado era poder decirles, notificarles, repetirle a las nuevas generaciones lo que Dios ya había hecho. Y yo creo que es la misma lección para nosotros, ¿no? ¿Qué debemos hacer hoy? Bueno, repetir, anunciar, notificar, hablar, ¿sí? Lo que Dios ya ha hecho en un pasado por cada uno de nosotros. Las bondades de Él, las misericordias de Él, sus maravillas. Bueno, a fin de que cada generación pueda poner su confianza en Dios. Ahora, el versículo 8 dice, el versículo 9, si el versículo 8 dice, que no sean como sus padres, generación terca y rebelde, desleal a Dios, espíritu infiel. Si hay alguien, si hay alguien, no, si hay algo que nos invita el Salmo 78 es a no ser como tal vez los padres en muchas ocasiones lo son. Infieles, tal vez rebeldes, tal vez inciertos, tal vez ese espíritu de no lealtad a Dios. Y es eso, es algo que va más allá del hacer de nuestro ser, la voluntad de poder tal vez creer en Dios, de poder confiar en Dios, de poder tal vez obedecer lo que Dios dice. Más allá de hacer lo que Dios nos pide, es ser realmente sinceros con Dios. Y yo creo que es algo que mientras nosotros repitamos, digamos, anunciemos, vamos a tratar e impulsar que cada generación pueda fiar, pueda confiar, poner su confianza en Dios. Yo creo que es una gran lección que nosotros podemos aprender del pasado. ¿Cuántos hijos, cuántas generaciones no se han perdido? Precisamente por ello, porque no confiaron, porque no creyeron, porque dudaron, porque fueron infiel a lo que Dios decía, a lo que Dios hacía. Bueno,
Esa es una gran lección. Y nosotros hay algo que nos invita y es precisamente a eso, a no ocultar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en un pasado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a veces eso no es simplemente traer al hijo a la iglesia, ¿no? Tal vez, bueno, que sea parte del club de conquistadores y todo lo demás. Es que nosotros podamos bíblicamente mostrar a nuestros hijos el Dios en quien nosotros creemos. No podemos olvidar eso, no podemos precisamente pasar desapercibido las órdenes de Dios de repetir, ¿sí? De comunicar lo que Dios ha hecho en un pasado. ¿Sí? He ahí lo que el Salmo 78 nos invita y las grandes lecciones que nosotros podemos sacar. La pregunta para reflexionar de este Salmo es, ¿será que mientras sigan pasando generaciones tras generaciones, será que cada día se hará más difícil tratar de impulsar a las nuevas generaciones a que confíen en Dios, a que realmente pongan toda su vida en las manos de Dios, de que crean en lo que Dios ha hecho? Bueno, es parte de nuestra responsabilidad, de nuestra reflexión, también de una gran lección que el Salmo 78 nos trae. En segundo lugar, está el Salmo 105, el Salmo 106, son salmos también históricos y tienen algunas características en particulares estos dos salmos. Yo anoté algunas características porque dice que son gemelos, son hermanos, tal vez de alguna otra perspectiva nosotros vemos que el Salmo 105, el Salmo 106 son como parejas también, son como el uno para el otro. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Bueno, hay algunas características que tienen los salmos, estos dos salmos, el Salmo 105 y el Salmo 106, yo las anoté por aquí. Decía, por ejemplo, el Salmo 105, nosotros vamos a ver que omite lo negativo y el Salmo 106 omite lo positivo. En este caso, ambos salmos son históricos y ambos salmos relatan lo que aconteció cuando el pueblo, en este caso, pasó por el desierto, cuando estuvo peregrinando por el desierto. Entonces, por ejemplo, el Salmo 105 omite lo negativo, es decir, ¿cuál fue lo negativo? Bueno, la rebelión del pueblo en medio del desierto. El Salmo 106 omite, en tal caso, lo positivo, narra que, bueno, el pueblo de Dios peregrinó por el desierto, pero se enfoca básicamente en la rebelión. Hemos pecado, si han desobedecido, no han tal vez atendido al pacto, han menospreciado la palabra de Dios. Entonces, bueno, esas dos características. Por otro lado, el Salmo 106 tú vas a ver que registra de forma muy minuciosa, acertada, rebelión tras rebelión. Por ejemplo, si tú me acompañas ahí, tú vas a ver el Salmo 105, ya, Salmo 105, aquí está. El Salmo 105, nosotros vamos a ver el versículo, por ejemplo, el 7. El 7 dice, el Salmo 106. El 7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no recordaron tus bondades, sino que se rebelaron junto al mar Rojo. Ahí está la localidad, ¿no? ¿Dónde está? En el mar Rojo. Si tú ves, por ejemplo, en el versículo 14, dice ahora, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Ya no fue frente al mar Rojo, ahora fue en el desierto, ¿no? Y así va registrando ya lo que aconteció seguido de la rebelión del pueblo de Dios, ¿no? Los errores que ellos iban cometiendo. Hay algo interesante que también tienen estos dos salmos, y es que, por ejemplo, el Salmo 105 narra los peligros externos que el pueblo enfrentó y cómo Dios los liberó. Por ejemplo, el versículo 13 y 14 del Salmo 105 dice así, y andaban de nación en nación, de un reino a otro. Y dice, no permitió que nadie los oprimiera y por causa de ellos amonestó a reyes. ¿Quiénes estaban de un reino a otro, de un pueblo a otro? ¿Quiénes o quién en este caso ahora preservó la vida de aquellos que estaban peregrinando? Bueno, Dios. Entonces, he ahí donde nosotros vemos que el pueblo de Israel en el Salmo 105 se narra todos los peligros externos que atentaban contra la vida de ellos,
pero que Dios los libró con hechos milagrosos, poderosos. Ahora, el Salmo 106 va a narrar los peligros internos del pueblo y cómo Dios también los libraba, trataba y lidiaba con cada uno de estos peligros internos que no eran más que se convertían en enemigos del mismo pueblo. Por ejemplo, Salmo 106, el versículo 6 dice: pecamos nosotros y nuestros padres, cometimos iniquidad, cometimos impiedad. El versículo 8, sin embargo, Dios los salvó por amor a su nombre, para dar a conocer su poder. ¿Quiénes eran los problemas internos? Bueno, los mismos hijos de Dios. A veces eran líderes, a veces cuando no eran líderes eran los liderados que se rebelaban, que no estaban de acuerdo. Pero bueno, dice que también Dios, bueno, el versículo 8, Dios los salvó por su amor, por amor a su nombre. ¿Está bien? Entonces tiene esa dinámica el Salmo 106 y el Salmo 105. También por último, dice el Salmo 105 se centra en la relación pactual divina, pero el Salmo 106 se centra en la relación pactual humana. El Salmo 105 es cómo Dios se comporta frente al pacto que ha hecho con su pueblo, ¿sí? Y el Salmo 106 es cómo si el pueblo de Dios se comporta frente al pacto que ha hecho con su Dios. Entonces es interesante toda esa dinámica del Salmo 105, el Salmo 106. La pregunta para dialogar es: ¿cuál es el motivo de la fidelidad divina? ¿Por qué Dios procede así, ¿no?, con su pueblo, con su constante amor, fidelidad, ¿no?, a pesar de que tal vez el pueblo se equivoque, el pueblo falla, el pueblo es infiel, pero también por otro lado, a pesar de que el pueblo también sufre o es desafiado por enemigos externos, ¿sí? Dios está ahí, Dios es fiel y Dios defiende, Dios actúa cuando los asuntos son externos o cuando los asuntos son internos. Bueno, si tú lees, por ejemplo, el Salmo, el versículo 7 y 11, vamos a encontrar precisamente la respuesta del motivo o lo que causa esta fidelidad a Dios con su pueblo. Versículo 7, 11 dice: Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, se acuerdan siempre de su pacto. ¿Se acuerda siempre de qué? De su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Vuelvo a repetir, Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué Dios procede de esa forma tan fiel, fidedigna, ¿no?, bondadosa para con su pueblo? Bueno, porque ha hecho un pacto. Y el pacto, el compromiso que Él tiene con su pueblo es lo que lo hace proceder de esa manera, ¿sí?, sin fallarle a su pueblo. Salmo 105. El Salmo 106 muestra lo mismo en el versículo 45. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a su inmenso amor. Vaya, qué Dios el del pueblo de Israel. La pregunta para reflexionar es: ¿cómo llegamos nosotros hoy a ser parte de ese pueblo y disfrutar de todo ese cuidado histórico salvífico del Dios de ese pueblo? ¿Será que hoy nosotros también podemos ser parte de ese pueblo? ¿Será que también hoy nosotros podemos disfrutar de las maravillas de Dios, de los milagros de Dios? Porque también por ser su pueblo hay un pacto que nos une a Él y hay un pacto que a Él lo une con nosotros. Bueno, Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 9, tú vas a ver cómo hoy, en el presente, nosotros podemos finalmente saber si somos parte de su pueblo o cómo podemos ser parte del pueblo de nuestro Dios. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, ¿sí? Gálatas, aquí está. No soy bueno en buscar rápido, pero bueno. Gálatas capítulo 3, versículo
El 6 y el 9 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, ¿gentiles quiénes? Nosotros. Dice, de antemano anunció el Evangelio a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. ¿Será que esa bendición a través de Abraham que le fue prometida en aquel momento, nosotros vimos ahorita el Salmo 105, cómo Dios fue fiel al pacto que hizo con Abraham, ¿sí? ¿Será que esa promesa, ese pacto, nosotros hoy podemos disfrutarlo también? Bueno, nosotros vamos a ver el versículo 13 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacernos maldición, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegaran a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo tú, hoy y yo podemos ser parte del pueblo de Dios y recibir y disfrutar de las bendiciones, ¿sí?, de las promesas que se le hicieron a Abraham a través de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra fe en Jesús? El versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas lo confirma, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Como tú hoy y yo podemos tal vez ser objetos de las bendiciones, del cuidado, de la protección, de la defensa de Dios. ¿Sí? Bueno, a través de nuestra fe en Jesús podemos nosotros, ¿sí?, finalmente ser considerados pueblos de Él y disfrutar del cuidado de Él. Vuelvo a repetir, yo creo que el pasado no es simplemente para ver y aprender de los errores que nuestros antepasados han cometido, sino para ver también lo que Dios ha prometido y cómo hoy también nosotros podemos seguir disfrutando de esas maravillosas obras poderosas y milagrosas de nuestro Dios en el presente que nos direccionan hacia el futuro. Por último, el Salmo 135 es uno de los salmos también históricos. Tiene 5 partes. La primera parte es una invitación a alabarlo. La segunda parte es un reconocimiento de la soberanía de Dios, del versículo 5 al 7. La tercera parte es un recuento de los actos de Dios, desde el versículo 8 hasta el versículo 14. La cuarta parte habla de los ídolos y por último hace una invitación también a alabarlo. Es un salmo muy interesante, del cual también nosotros podemos extraer grandes lecciones del pasado, porque es un salmo también histórico. La pregunta para dialogar es, ¿cuándo alabamos o cuándo nosotros podemos o logramos alabar a Dios o bendecir su nombre? Bueno, yo creo que el salmo nos permite ver algo muy especial acerca de ello. El Salmo 135, ¿sí? El Salmo 135 dice, alabad el nombre del Señor, alabadlo, siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad al Señor porque es bueno, cantad salmos a su nombre porque es benigno, porque el Señor ha elegido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. ¿Cuándo el salmista alaba al Señor? Bueno, cuando reconoce los actos de Dios en el pasado. Provoca en él una alabanza, una adoración, un cántico para su Creador, para su Dios. Entonces, he ahí cuando nosotros alabamos o bendecimos el nombre de Dios, bueno, cuando reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, no solamente lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho de nosotros. Si tú te detienes en el versículo 4, dice, porque el Señor ha elegido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Imagínate, esto me hace recordar lo que dice Primera de Pedro 2:9, dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las maravillas de nuestro Dios. ¿Sí? Dios nos hace de Él, Dios nos hace suyo.
para que finalmente esto logre y provoque una alabanza para con Él, ¿sí? Un reconocimiento para con Él de lo que Dios finalmente ha hecho por nosotros. El versículo 8 dice, Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, sobre Faraón y sobre todos los siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en herencia a Israel, su pueblo. Dios, tu nombre es eterno, tu memoria, Señor, de generación en generación. Querida familia, queridos amigos, Dios tiene el control de la historia de la humanidad y también como soberano tiene la potestad y la capacidad de intervenir en cada hecho histórico. Y obviamente cada acto histórico de nuestro Señor Jesús es con la finalidad de salvar a su pueblo. Tal vez para el salmista recordaba lo que pasó en Egipto. Hoy nosotros tal vez qué podemos recordar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente lo que hizo con el pueblo de Israel en Egipto, sino lo que hizo por ti y por mí, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Inclusive lo que está haciendo hoy en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Son actos históricos salvíficos a favor de su pueblo. Y nosotros no podemos olvidarnos, porque cuando nosotros vemos que el poder, el temor se apodera de cada uno de nosotros, de lo que será, de lo que vendrá, de lo que sucederá, es porque tal vez, como dice una frase muy famosa, es porque nos hemos olvidado lo que Dios ha hecho en un pasado. Es por eso que la lección precisamente es a eso, es a recordar lo que Dios ha hecho en un pasado por su pueblo, por sus hijos, y que esto nos sirva para no tener miedo, sino poder finalmente vivir el presente, ¿sí? Con la seguridad de que Dios tiene el control de la historia de nuestra vida y de la humanidad, y que finalmente nos llevará a puerto seguro, así como guió los pasos de su pueblo en un pasado hacia la Canaán terrenal. Dios quiere hacerlo también con nosotros, es por eso que esa es la invitación. Esas son las lecciones del pasado que finalmente somos llamados a atesorarlas y apreciarlas para con nosotros. ¿Y a ti qué te pareció la lección de esta semana? ¿Qué pudiste aprender? ¿Qué pudiste notar? Comparte ahí en los comentarios y también comparte este estudio con las demás personas que tú crees que puede ser de bendición. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la lección número 11. Chao, chao.